El inicio de una nueva serie de mensajes. Tuvimos que enterrar a David el domingo para seguir con esto que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y le digo, lo tuvimos que enterrar porque a la verdad un día de estos vamos a solicitar una exhumación para continuar con esos términos tan importantes de un corazón conforme al corazón de Dios. Yo creo que nos quedamos bastante cortos, pero creo que todo lo que el Señor ministró a nuestra vida a través de esa serie que nos llevó 4 meses, fue muy importante, y hay principios que yo sé que están empezando a producir y van a seguir produciendo resultados. Yo le dije en una parte de no sé cuál de todos los mensajes de esa serie, que estaba seguro que después el Señor iba a enviarnos a conocer revelaciones poderosas de Jesús, el hijo de David, porque en el Evangelio de Mateo, no lo voy a buscar todavía, pero en el capítulo 1, cuando habla de la genealogía de David, cuando se nos presenta de dónde viene Jesús, se dice en el primer versículo: y esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y luego de allí se desprende todos los que pasaron, todos, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, ya ve que no le miento, hijo de David, hijo de Abraham. Esto nos da a nosotros la idea que el plan de Dios por el corazón de David era llegar con ese mismo impulso hasta Jesús, a un Jesús personificado. Y esta noche vamos a empezar una nueva serie de mensajes que le hemos titulado Las llaves del reino, y que hemos centrado la atención de ustedes y de los que ven las vinílicas en lo que dice uno de los versos del Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, para lo cual yo quiero que ustedes me ayuden viniendo allí, porque no quisiera sacar únicamente esta frase, este versículo de todo el texto, pues todo es muy importante, y si esta noche podemos avanzar por lo menos en conocer de dónde surge esto de las llaves del reino, yo creo que hemos avanzado una buena parte. Luego nuestra oración será pidiéndole al Padre para que nos dé el tiempo suficiente, para cubrir todos los detalles, porque es bastante. Mire, al hablar de llaves, no estamos hablando de una sola llave. La Biblia dice las llaves, y al hablar de las llaves tenemos que ir identificando cuáles son esas llaves, porque a nosotros nos debe de interesar ahora, como parte de ese reino, tener la garantía de poder entrar. Mire, en esta serie de mensajes el Señor ha estado mostrando a mi corazón que estaremos ministrando acerca de lo que es la autoridad de Cristo, acerca de lo que es la autoridad del creyente, acerca de lo que es la autoridad de la iglesia, acerca de lo que es la autoridad del ministro o de la autoridad delegada por el Señor. Hablaremos de la oración, de la intercesión, del ayuno, de la liberación, y yo le aseguro, porque estas llaves y otras más nos van a permitir tener el acceso a nosotros y poseer todas las riquezas del reino. Al hablar del reino, quiero hacer énfasis en esto, no estamos hablando del cielo, porque cuando vemos los pasajes de esto, algunos de ustedes que son muy lectores de la Biblia, y yo creo que todos los de la iglesia Palabra en Acción son lectores de la Biblia, todos han leído su Biblia, la estudian constantemente, ya identificaron que esta cita es cuando Jesús se dirige a Pedro y cuando le dice: te daré las llaves del reino, y están en lo cierto. Así es. Pero présteme atención, porque la mayoría de nosotros, cuando el concepto es muy débil, cuando el conocimiento es muy diluido, pensamos que lo que Jesús quiso decir, y de esto se hacen caricaturas, se hacen memes y se hace un montón de bromas más acerca de que Pedro lo que recibe acá son las llaves del cielo. Pero no es así. No es eso lo que Jesús quiso decir. Voy a ir en un momento a este tema, pero quiero centrar su atención en esto.
no es del cielo de lo que está hablando, porque entonces cualquiera de ustedes pudiera ya pensar, bueno, el pastor y los hermanos que ministran la palabra nos van a enseñar cómo podemos entrar al cielo. Si eso usted ya lo sabe. La Biblia dice, Jesús hablando, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. ¿Sabe cómo se entra al cielo? Reconociendo a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Ahora, lo que está hablando acá es el reino. Y dice, bueno, pero el reino, esto es un tanto controversial porque algunos no comparten esta idea y no ven a profundidad lo que la Biblia dice. En el Evangelio de Marcos, no lo vaya a buscar, pero en el primer capítulo, en el versículo 15, Jesús inicia su ministerio. Qué glorioso ese momento, cuando inicia su ministerio, cuando se presenta ya no como el hijo de José el carpintero y el hijo de María, sino como el ungido de Dios. Y él declara esto en ese verso 15: el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Lo que él está diciendo es que con su aparición, con su venida, también vino el reino de los cielos. O sea, todos los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya estamos en el reino. Amén. Bueno, con la ayuda de la palabra se lo voy a demostrar. No en el cielo, pero sí en el reino, donde hay un rey y donde hay un señor, y Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Los diccionarios definen la palabra reino como un estado donde se ejerce un gobierno que en la mayoría de los casos es delegable o heredable. Eso es lo que definen los diccionarios como reino, y tienen mucha razón. Sucede que a nuestro Padre, a nuestro Dios, se le ocurrió, bueno, no se le ocurrió, sino que decidió, porque lo que Dios tiene no son ocurrencias, sino decisiones, y lo que Dios decide es delegarle a Jesucristo toda la autoridad sobre el reino, y Jesucristo viene y anuncia: traigo la autoridad porque el reino ahora está acá. Ahora bien, preste atención, porque allí es donde yo quiero que esta noche empecemos a entrar en esta revelación, porque es una revelación poderosa, y por eso quiero pedirle, para eso quiero pedirle que venga su Biblia al Evangelio según San Mateo, al capítulo 16, y vamos a leer de dónde sale esto que nos va a dar como que la esencia y el significado para esta serie de mensajes. Insisto, si esta noche solo logramos aclarar de dónde salió esto, hemos avanzado una buena parte, y mañana continuaremos, y el resto de los días también continuaremos hablando de esto, si el Señor así lo permite. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, ¿lo tiene? Amén. Preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces
mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Jesús se aparta de una región tumultuosa a una que era más tranquila. El ministerio de Jesús siempre estuvo rodeado de multitudes, pero buscaba tiempos para apartarse, y en una ocasión que pasó a esta región de Cesarea, él vino y hablando con sus discípulos, con ese grupo de seguidores cercanos suyos, con esos allegados a él, les hace una pregunta, y Jesús no quería meterlos en ningún lío como no quiere meternos a nosotros en ningún lío, sino todo lo contrario. Y lo primero que les pregunta es: muchachos, óigame, quiero preguntarles esto, ¿quién dice la gente que soy yo? Sin lugar a dudas será un momento muy agradable y de mucha comunión, porque aquellos abren su corazón. Estaban rodeados nada menos y nada más que de la majestad del Hijo de Dios, pero era un hombre, algo que había encarnado, la figura divina, estaba frente a ellos y ahora les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Con toda la confianza del caso, aquellos le dicen: bueno, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que quizá uno de los profetas. Y vea cómo los profetas en ese tiempo tenían un peso dentro del marco espiritual, porque algunos le comparaban con uno de los profetas, con Jeremías, con Daniel, con cualquiera de ellos. Unos dicen que eres Juan, unos dicen que eres Elías, unos dicen que quizá uno de los profetas. Bueno, eso es lo que dicen por ahí, les dice Jesús. Pero ahora ustedes les dice, les pregunta a ellos, hace un momento de reflexión en su corazón y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de mí? ¿Qué es lo que piensan que yo soy y a qué he venido? Y ustedes saben, porque el carácter de Pedro, ahí dice, Pedro de inmediato no da chance, sino hace su aparición, porque el carácter de Pedro era del tipo impulsivo. Pedro era un hombre, un personaje muy especial, y precisamente ustedes que han leído la Biblia o que han tenido la oportunidad de compartir esto, lo primero que hace Jesús cuando llama a Pedro al ministerio, cuando lo llama a ser parte de sus seguidores, es cambiarle el nombre, porque se llamaba Simón. Él era Simón y Jesús le llama Cefas. En el arameo Cefas significa piedra, y le pone este nombre porque conocía la dureza del temperamento de aquel hombre que estaba llamando al ministerio. Aquí Jesús ve que de inmediato aquel hombre Cefas, aquel hombre duro, aquel hombre consistente como la roca, se levanta y le dice: pues yo no creo ni que eres Elías, ni que eres Juan el Bautista, ni tampoco ninguno de los profetas. Yo creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Pedro se levanta y con ese impulso, con esa forma consistente, con esa dureza de este ser humano, le declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Ja, ja!, dice Jesús, y se vuelve a él y le dice: dichoso Pedro, bienaventurado Pedro. Escúcheme bien, hermano, porque esta revelación ha dado lugar a confusiones y ha dado lugar a discusiones. Cuando Jesús se vuelve a él, le dice: dichoso Pedro, dichoso eres, bienaventurado eres Pedro. Yo mismo, Jesús está poniéndose él como garantía de lo que le dice, porque le dice: bienaventurado eres tú, Cefas, hijo de Jonás. Mire, preste atención, porque Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde de una manera similar: tú eres Pedro, el hijo de Jonás. Fíjese bien qué trato y qué relación directa hay entre el parentesco, porque la revelación de Pedro no venía
no venía, porque Jesús le dice, porque eso no viene ni de carne ni de sangre, eso no viene de tu enseñanza de niño, eso no viene de la instrucción de tu padre, eso no viene porque en tu hogar todos eran cristianos o todos eran seguidores de Moisés y de la ley, eso no viene de ahí. Pedro, lo que se prendió en tu corazón es una revelación que viene directa de Dios, lo que se encendió ahora dentro de tu ser y que te hace dichoso y bienaventurado es nada menos y nada más el conocimiento, el desprendimiento de lo carnal para dar paso al espiritual. Y Jesús ve no al Pedro humano, no al hombre fuerte, al pescador tosco, sino a la revelación que hay dentro de él. Ahora preste atención, porque cuando Jesús escucha esto de Pedro, le dice: Pedro, te rayaste, man. Sí. Mire, muchos lo agarran de esta manera. Pedro se rayó, le fue tan bien que se hizo acreedor a ser el portero del cielo. Y si en esos términos el pago de los conserjes era como el de ahora, pues estaba bien, ¿verdad? Porque imagínense, conserje del cielo. Pero no es eso exactamente lo que quiere decir. Le dice: bienaventurado eres tú, Cefas, hijo de Jonás. Jonás se traduce como paloma. Lo que Jesús le está diciendo es: bienaventurado es roca, porque tienes una revelación espiritual. Porque viene no de tus ancestros, sino de tu corazón. Porque viene directamente de lo que el Padre te dio. ¿Sabe usted que Jesús escogió a sus discípulos, pero no los escogió por su linda cara ni por su buen parecer, sino que los escogió por mandato de Dios? Pues toda una noche anterior al llamado de los mismos pasó en comunión con el Padre, orando por a quien había de llamar al ministerio. Y cuando ve esta revelación dice: Pedro, dichoso. Y no por tu declaración, sino por la revelación. Lo que Jesús le dice es: Pedro, dichoso, bienaventurado, porque eso no está dentro de tu genética natural, dentro de tu herencia humana, sino que eso está ahora dentro de la herencia espiritual. Es algo que ha venido revelado. Jesús amaba y sigue amando a cada uno de sus seguidores, pero cuando expresa a este hombre esto que había en su corazón, se goza. Y si usted ve en el versículo 16, dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación que viene directa de los cielos. Unos de ustedes están pensando: pastor, muy interesante conocer los acontecimientos, pero ¿en dónde entra lo de las llaves y en dónde entro yo? Tranquilo, porque cada uno de nosotros tiene una parte similar a la de Pedro, porque cada uno de nosotros ahora, y yo quiero que usted lo empiece a ver, porque va a ser parte de lo que Dios quiere afirmar en su corazón a partir de hoy. Cada uno de nosotros es un dichoso, cada uno de nosotros es un bienaventurado, cada uno de los que está aquí tiene una revelación del mismo Cristo que fue revelado a Pedro, porque todos nosotros venimos a los pies de Cristo, no por imposición, no por criterio humano, mucho menos por herencia genética. Venimos porque el Señor nos permitió abrir nuestro corazón y tener la revelación de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y que solamente en Él hay salvación, que solamente en Él hay perdón de pecados. Amén. Por eso estamos aquí, por eso somos parte de esta congregación, porque se nos reveló a Jesús, se nos reveló al Hijo de Dios. Por eso tenemos que conocer cuál es nuestra parte en esto. Aquí se empezaron a romper un montón de estructuras y se empezaron a desquebrajar los principios religiosos de la época. Aquí se empezó a salir del cascarón. Aquí surge el poder del evangelio con la revelación de Pedro. Hay mucha confusión, como ya le he dicho, sobre estos versículos.
Porque cuando Jesús aprecia, reconoce y valora esa revelación, entonces confirma lo que va a pasar después. En el versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo, mire qué autoridad, yo te digo. Vea la autoridad que hay en esta revelación. Yo, Jesús, lo que tú acabas de decir, que yo soy el mismo Dios encarnado, pues sí, yo, mire cómo lo dice Jesús, yo te digo, yo afirmo que tú eres la roca, que tú eres la piedra, que tú eres la firmeza, que tú eres la solidez, que tú eres el cimiento. Anteriormente, no lo vaya a buscar, pero en el capítulo 7 de este mismo Evangelio de Mateo, Jesús habla contando la parábola de aquellos dos que construyeron. Uno construyó sobre arena y el otro sobre fundamento, el otro sobre la roca. Y que vinieron los vientos y las tempestades y vinieron grandes acontecimientos en contra de las dos construcciones, y la que estaba sobre la arena no se sostuvo en su edificación, mientras que la que había sido construida sobre la roca, allí estaba. Lo que Jesús está diciendo ahora es afirmando precisamente que sobre esa revelación, que sobre lo que Pedro acababa de hacer, sobre la firmeza de esa revelación, Jesús iba a edificar. Yo voy a edificar, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mi iglesia. Mi iglesia. La palabra iglesia acá es del griego eklesia o eclesía, y que se entiende como los separados de afuera, como los separados de otra congregación. Preste atención, porque surge hoy, es muy común que hombres y mujeres también digan: esa es mi iglesia. La revelación que Pedro tiene es acerca de Jesús, el Hijo de Dios, y Jesús mismo confirma esto. Y escúcheme por qué es tan importante, porque esta revelación debe de ser el fundamento de nuestra fe cristiana. Porque si la iglesia donde nosotros estamos, por haber sido apartados del mundo, es una iglesia que tiene como fundamento, que está sobre la mismísima roca de esa revelación, que Cristo es el Hijo de Dios, y eso es lo que nosotros predicamos, y eso es lo que nosotros enseñamos, y eso es lo que edifica nuestra fe. Entonces esa iglesia, que no es de ningún hombre, que no es de ninguna familia, que no tiene ningún apellido ni cosa parecida, esa es una iglesia que está siendo construida sobre el fundamento duro y rígido de la palabra de Dios, y es una iglesia que permanece para siempre. Esa es la revelación de Pedro. Lamentablemente el hombre a través de la historia torció esto, porque se cree que esa edificación da origen a lo surgido en la iglesia de Roma. Yo tengo que ser muy cuidadoso en lo que voy a decir, porque no quiero pasarme llevando a nadie. Pues no es mi intención. Pero lo que Jesús le está diciendo a Pedro aquí es: no sobre ti, Pedro, voy a crear una descendencia, y no sobre ti, Pedro, voy a crear un consejo episcopal o papal. No sobre ti, Pedro, voy a declarar que se va a surgir una nueva corriente. Eso no es así. Lo que Jesús le está diciendo sobre lo que tienes revelado, sobre la revelación de que yo soy el Hijo de Dios, sobre eso voy a edificar mi iglesia.
Usted va a buscar y en ninguna parte del Nuevo Testamento va a encontrar que diga que Pedro fue como el que sucede a Jesús después del que ya no está, sino recibe la confirmación de que lo que le va a dar a la iglesia la firmeza, lo que va a garantizar, porque a la contraparte dice, y ni las puertas del Hades van a prevalecer en contra de la iglesia. Ni las puertas mismas de ese lugar que abre sus fauces y se traga a los muertos van a jamás poder jalar esa revelación. Y lo que Jesús le está diciendo acá, voy a ir terminando ya, es sobre lo que tú acabas de afirmar. Esa es la piedra del ángulo que va a edificar todo lo que va a ser la iglesia. Hoy usted entiende fácilmente porque hay un montón de iglesias. Hay iglesias de toda clase. Hay iglesias de todos los sabores y colores. Hay iglesias al gusto del cliente. Hay iglesias para mujeres nada más. Hay iglesias para hombres nada más. Hay iglesias para los que se tapan la cara. Hay iglesias para los que no se tapan la cara. Hay iglesias para los que usan pantalón, para los que usan falda. Hay iglesias para los de pelo largo, para los de pelo corto. Hay iglesias de todo. Pero lo que debe buscar una iglesia es estar afirmada sobre la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios. Si una iglesia está edificada sobre eso, escúcheme. Si una iglesia está edificada sobre eso, entonces esa va a ser una iglesia que va a tener autoridad. Esa va a ser una iglesia donde se van a manifestar señales, milagros, prodigios, liberaciones, etc. Y eso es a donde yo quiero que nosotros empecemos a entrar. A una iglesia de poder, que de hecho lo somos, porque hasta el día de hoy el único que merece gloria y honra y alabanza en este lugar es Jesús, y lo que Jesús dice es lo que se hace, y lo que Jesús establece es donde se mueve la fe de esta congregación. Porque en todo tratamos de darle la gloria al Señor, y nuestra oración y nuestro ruego y nuestra búsqueda es por Él, es para conocerle a Él, es para tener relación con Él. Eso es lo que Pedro recibe como felicitación, válgame la expresión, al ser declarado un hombre dichoso, bienaventurado, porque sobre esa roca, no sobre él, no sobre el nombre de Pedro. ¿Me estoy dando a entender? Porque si hubiera sido sobre el nombre de Pedro, que Jesús, para ser tan contrariado, pues, porque cinco versículos adelante ya no le llama Pedro, sino que le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Verdad? O sea, hay mucho fundamento para pensar, es que no fue sobre Pedro, sino sobre la revelación de Pedro. Y eso es fácil de entender ahora. Sobre lo que Jesús es el Hijo de Dios. Deje un dedo donde está, venga Apocalipsis 24. No. 21. Apocalipsis 21. Verso 14. Ya voy yo inventando capítulos de Apocalipsis, y Apocalipsis solo tiene ¿cuántos? Y ya iba yo por el 24. Ustedes no saben la revelación que yo tengo también. Lo tiene. Apocalipsis 21:14. Vea que dice acá el ángel escribiendo a las iglesias. Ayúdeme. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Versículo 15, por favor, hermanos. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Mire, sobre esos 12 nombres fue edificado todo el potencial de la iglesia. Pero escúcheme, hay una piedra angular que si es quitada. En ese tiempo todas las construcciones tenían una piedra angular, era una piedra que tenía un ángulo, y sobre esa piedra descansaba toda la carga de la construcción.
Al igual que la iglesia está colocada sobre la piedra angular y la Biblia dice que es Jesús esa piedra angular. Escúcheme qué quiere decir de manera sencilla tanto este verso de Apocalipsis como los versos de Mateo donde vamos. Si quitamos a Cristo, aun y cuando se queden los nombres de los otros 12 o 14 o 30 o 40 o saber en qué número vamos ya de apóstoles, aunque se quede el número de todos ellos allí, si quitamos la piedra angular que es Jesucristo, esa iglesia se viene abajo. Una iglesia que no reconoce la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, esa es una iglesia sin fundamento. Una iglesia que no tiene esa solidez es una iglesia que no va para ningún lado. Y por eso usted ve que tantas denominaciones, y por eso usted ve que gente con cada chifladura, con cada locura, hermano, creyendo un montón de cosas. ¿De dónde se sacan tantas cosas? ¿De dónde se han sacado? No hablo solamente de las iglesias en esta nación de Guatemala, hablo de todo lo que hay alrededor del mundo llamado iglesia, y que está bien aplicado el nombre, solo que con un mal fundamento. Porque el nombre que ya mencioné, eclesía, que viene del original griego, significa una congregación apartada. Y han sido apartados, pero ¿apartados de qué o de quién? Porque tienen cualquier otro tipo de enseñanza, tienen cualquier otro tipo de evangelio. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: y si aún un ángel del cielo, fíjese bien, si aún un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente a este, esa es maldición. Eso es maldición. Eso no es la verdad. Y se han salido con cada evangelio, hermano. Si ya los evangelios ya no son 4, ya hay el evangelio de Judas, el evangelio de, exacto, el evangelio de, ustedes lo saben, ¿de quién? De Bernabé, el evangelio de Chapulín Colorado, creo que tiene su evangelio ya también. ¿De dónde se han jalado todo eso, hermanos? Una iglesia que no mantiene su fundamento, su solidez sobre la revelación de que Cristo es el Hijo de Dios, es una iglesia que está tambaleando. Jesús lo dice, a Pedro se lo dice de esta manera. Pero escúcheme, no fue solo a Pedro a quien se refirió. Voy a tardar todavía un poquito más aquí. Versículo 18, una vez más: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todo. ¿Cuánto es todo, amados hermanos? No es, escúchenme, no es única y exclusivamente a Pedro. Avance al evangelio, al mismo evangelio de Mateo, pero ahora en el capítulo 18. Mateo 18. Porque algunos dirán: qué rayada la que se pegó ese Pedro. Pero en el capítulo, en el capítulo 18, ayúdeme leyendo el verso 18, por favor. 18. Gracias. De cierto os digo. Cuando Jesús iniciaba una frase diciendo de cierto os digo, estaba diciendo, como algunos dicen hoy, esa es la neta. Sí, así, de verititita, pero no como el de verititas del circo aquella vez, sino no, la realidad. De veras les digo esto. Y ya ahí no aparece el nombre de Pedro, aunque estaba en la colada, sin lugar a dudas. De cierto os digo, que todo lo que ustedes aten, si ustedes se ponen de acuerdo, todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que ustedes desaten
en la tierra será desatado en el cielo. Ya no es única y exclusivamente para Pedro. Ya no es únicamente para él, es para todos los discípulos de Jesús. Y nosotros somos los discípulos de Jesús. Nosotros nos hemos constituido como seguidores de Jesús. Esta frase que está aquí en Mateo 16 y en Mateo 18 es muy peculiar. Y se la quiero leer en lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Porque para aquellos de ustedes que habían creído que yo tenía solamente Biblia electrónica, hoy los quiero sacar de su error. También tengo mi Biblia, pero la tengo en la Nueva Traducción Viviente y me gusta cómo lo dice. Y le dice Jesús: bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y escuche: y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Jesús le está entregando a su iglesia, a su verdadera iglesia, la autoridad extrema y el respaldo garantizado de que lo que se prohíba aquí en la tierra para la iglesia de Jesús quedará prohibido también en el cielo. Y que lo que se permita aquí en la tierra también quedará permitido desde el cielo, con el respaldo nada menos y nada más que de Jesús, el Hijo de Dios. El mismo Jesús hecho personificado a través de la obra del Espíritu Santo en nuestro Salvador y nuestro Redentor. Mire qué poderoso es esto, hermano. Mire hasta dónde la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios nos lleva. Hasta dónde espiritualmente este pasaje nos está abriendo el panorama. Yo creo que a todos los que están acá y a todos los que nos ven en su casa, a mí le digo, me pegó el Señor una destapada de cerebro con esto, que es tan importante que la iglesia se mueva con esta revelación. ¿Por qué? Porque ahí empieza lo bueno. Y ahora voy a empezar a predicar el mensaje de esta noche enfocado en las llaves del reino. Jesús le dice a Pedro: te daré las llaves del reino para que tengas acceso. Piense por un momento, ¿para qué sirven las llaves? Para entrar y para salir. Esas llaves son tan importantes. ¿Quiénes usan las llaves? Las llaves las usan quienes las han recibido por parte del dueño. Si usted es el dueño de su casa, bueno, a usted le costó su casita. Espero yo que le haya costado. Pero cuando usted recibe sus llaves, usted sabe que tiene la autoridad, porque se la ganó con su trabajo, para entrar a su casa a la hora que usted, después de las 7, ya no se vale. Porque yo iba a decir a la hora que usted quiera, y entonces después van a empezar a llegar a las 3, 4 de la mañana, y el pastor dijo que yo podía llegar porque tengo llave. No, pero usted tiene el derecho, ¿sí o no? Pero ¿quién tiene la llave? La llave la tiene el que se la han confiado. Por ejemplo, los muchachos cuando llegan a una edad en donde su nivel de madurez ya es, digamos, el más o menos aceptable, entonces se les da llave para que puedan llegar a la casa y ya no tengan que estar tocando el timbre y tocando, somatando con una piedra, o yo no sé, haciendo que tantas cosas para que se levante la pobre mamá o el pobre papá y vaya a quitar la trancona que o la silla que verticalmente dejó puesta ahí y que pueda entrar el patojo o la patoja, sino que ya tiene su llave. Se ganó el derecho, pero eso sí, tiene que hacer buen uso de ese derecho, porque si no, en unos cuantos días, deme la llave, porque usted abusó, porque usted se mandó, porque usted no entendió cuál era el principio.
Entonces, las llaves han sido delegadas, han sido otorgadas, pero eso sí, debemos hacer buen uso, buen manejo de las llaves. Pero escúcheme, porque hay otra forma de entrar a la casa. ¿Saltándose? ¿Cómo? ¿Por la ventana? ¿Otra forma de entrar a la casa? ¿Por el techo? ¿Otra forma de entrar a la casa? Robándose las llaves. Está muy bien. ¿Otra forma? ¿Cómo? Tocando. Bueno, esa es va a tener que perder la vergüenza uno y tocar el timbre, ¿va? Pero las formas que mencionaron los hermanos: robando las llaves, entrando por la ventana, saltándose la pared, metiéndose por el techo. Pero ¿sabe qué? Todos los que no entran por la puerta con la debida autoridad, la Biblia dice que son ladrones, salteadores, saqueadores. Vea bien, porque las llaves tienen un gran significado. Y el Señor nos habla de que a través de la revelación, y la revelación que el Señor le entrega a Pedro es tan poderosa, que la primera llave que Pedro usa, y ojalá que la vayamos usando también nosotros ya, es la llave del conocimiento. Porque aquel hombre rústico, duro, pescador de oficio, aquel hombre, yo no sé, hermano, no sé si esto me va a seguir metiendo en problemas con Pedro, y que cuando lo tenga cara a cara, frente a frente, como dice un corito del mundial, la cosa se va a complicar. Porque yo digo que este Pedro hasta mal hablado era, fíjese, hermano. A mí se me ha metido, yo no sé ni por qué, que este Pedro, en medio de todo y en medio de su rudeza, esa roca, sí era fuerte y todo, y de repente se dejaba ir una de aquellas, hermanos, como las que hablábamos nosotros hace mucho tiempo cuando estábamos en el mundo. Amén. Ahí no hay muchos amenes. Eso quiere decir que todavía las hablan. Pero ¿sabe qué, hermano? Jesús le está confiando a él. Escuche, porque la revelación de todo esto empieza aquí. Le está confiando a él. Lo está delegando como mayordomo. Porque el mayordomo es el que tiene de parte de su Señor la confianza para poder usar sus llaves. Y esa confianza no solo es para abrir, sino también para autorizar o desautorizar, para permitir o prohibir. Escuche, porque ese reino anunciado por Jesús, ese yo he venido a acercarles el reino, a anunciarles el evangelio, ahora tiene entregadas las llaves. Y fueron entregadas a todos aquellos que se convierten en discípulos de Jesús, en seguidores de Jesús. En el evangelio mismo de Mateo, pero ahora en el capítulo 28, al final de este evangelio, Jesús les dice, ya Jesús resucitado, ya Jesús, venga conmigo por favor, así le damos esta noche un break a esto, tal vez aquí. Mateo 28, Jesús ya resucitado, aparece a sus seguidores y dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad o toda potestad me es dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Voy a leérselo en esta versión. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y en el versículo 19 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. El mensaje empieza aquí. Jesús le delegó a su iglesia, a la iglesia que él edificó, la autoridad para permitir y prohibir. Jesús le entregó esas llaves a la iglesia.
Y esas llaves son las que hacen que los que son parte de su iglesia puedan entrar al genuino reino de los cielos y gozar de todas las bendiciones preparadas para los cuales ya se pagó el precio. Jesús está entregando a su iglesia, pero ¿sabe qué es lo que muchos de los que estamos aquí hemos hecho? Sí, conocemos a Jesús, tenemos la revelación, pero estamos afuera. Y Jesús nos ha entregado las llaves, sí, pero no sé cuál es cuál. Y Jesús nos ha dado la autoridad delegada. Esto que dice Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No solo es el reconocimiento de que Él es el Rey, es también la delegación de la autoridad. Él la está entregando a sus discípulos y les está diciendo, con esa autoridad vayan y enséñenles a otros. Vayan, tienen todo lo que necesitan. Y si esto no es suficiente, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Están aquí? Lo que Jesús está diciendo entonces, nos ha entregado las llaves. Mencioné algunas de ellas y son muchas. En una ocasión tuve la oportunidad de recibir un edificio escolar, porque no sé ni por qué. A mí me agarraron, estábamos siendo trasladados de un edificio a otro y recibí yo todo lo que era la parte del área industrial, de los talleres, de las oficinas, de las bodegas y de todo eso. Y hermano, me entregaron un edificio nuevo, porque solo los edificios nuevos tienen llaves. Ya después de un año ya no tienen llaves, se abren con el pie. Me entregaron una bola de llaves, así es que iba a decir una palabrota, pero me acordé de Pedro. Me entregaron me metieron en problemas, hermano. Y me dijeron, mire Marco Pablo, usted recibe este edificio y en cuanto vengan todos los nombrados, usted les va a ir entregando a cada quien según su área las llaves de su dependencia, su taller, su bodega y todo lo demás. Y yo con una gran bola de llaves ahí. Y yo decía, y todas iguales. No sé si alguno de ustedes ha pasado una experiencia de una institución así, donde todas las puertas, las chapas iguales y las llaves iguales. Híjole, dije yo, ¿y cuándo voy a ir a probar yo cuál es de cada cual? Pero ¿sabe qué me dijo la persona que me entregó? Pero para que usted tenga el control, esta es la llave maestra. Esta hable las 70 y pico de chapas que se le está entregando. Me la puso fácil. ¿Para qué entonces iba a andar yo con la gran bola de llaves si tenía una que lo abría todo? Ahora escuche, yo me recordaba de eso esa tarde, porque qué fácil se hizo mi tarea. Cuando llegaron los nombrados, ni más lento ni más perezoso, lo que les dije, ahí están las llaves, vayan a probar cuál es la de cada cual. Pero yo tenía la llave que lo abría todo. Pero ¿sabe qué fue lo triste? Que cuando se entregaron todas las llaves, me pidieron la llave maestra. Entonces yo ya solo podía abrir lo que me correspondía a mí. Ahora, ¿por qué me acordaba de esto? Porque el Señor Jesús es la llave que lo abre todo. Y Él, a través de la revelación que viene a la iglesia, nos ha entregado a nosotros las llaves para entrar precisamente a la revelación donde Él está. Cuando le dice a Pedro, estas son las llaves del reino, te las entrego, no le está diciendo otra cosa más que ahora ustedes pueden llegar y entrar a donde quieran. Y Pedro tenía las llaves, y la primera que usa es la del conocimiento. Y allá en Hechos 2, en el día de Pentecostés, ¿sabe qué es lo que pasa? Pedro se levanta y sin dar razón, sin explicarse qué está pasando, sin entender mucho de lo que decía, empieza y se dispara un mensaje, y gloria a Dios por esto. ¿Sabe cuántos se le convirtieron ese día? Malaya, dijera mi abuelita, 3,000. Ese Pedro se quedó impactado, hermano. Ese Pedro hola, de esto me habló Jesús. Esto fue lo que me dijo Jesús.
Ese Pedro, aparte de ser duro, rústico, no era malabra, duro, rústico, pescador y todo lo demás, era un pobre hombre que yo le aseguro que le daba vergüenza a todo, hermano. Y ahí está en Hechos 2 en Pentecostés, y empieza: varones judíos y ustedes los que me escuchan, y empieza: este es el Jesús del cual yo les estoy hablando. Usó su primera llave. En Hechos 10, porque Pedro era un tanto así separatista, era un tanto así clasificador de gente, y él decía: no, yo le predico a los judíos, porque esos judíos tienen pisto, y entonces la ofrenda de los judíos, no es así. Yo le predico a los judíos. Me enviaron: ¿cómo son ustedes de mal pensados? Esos judíos son los que a mí me interesan. Pero en Hechos 10, cuando lo mandan a traer a la casa de un tal Cornelio, le predica a los gentiles, y se convierte Cornelio, su esposa, sus hijos, su suegra, sus empleados, y todos se convierten, porque entonces estaba usando ya una llave, la llave del conocimiento. Hermano, mire lo poderoso que es esto. Por favor, vaya metiéndose a esto. Lo que el Señor me ha entregado, las llaves que yo tengo, porque son para todos los discípulos de Jesús. Las llaves que yo tengo son poderosas. Usted va a ver cuando lleguemos a la llave de la autoridad del creyente, usted se va a quedar asombrado de todo lo que el Señor le ha delegado por hacer, y que usted por desconocimiento o por chiviado no lo ha hecho. Pero usted se va a quedar agradecido y se va a sentir bienaventurado y va a decir: gloria a Dios, porque todo lo he recibido del Padre, y yo estoy parado sobre el fundamento que es Jesucristo, y sobre este fundamento nadie me va a quitar. Yo termino por tiempo con esto, suspendo por hoy. Viene Jesús y entonces le dice: pero por favor de esto, calladita la boca. Al final del verso 20 que leímos en Mateo 16, dice: bueno, pero de esto no van a ir a contar nada. Y le voy a decir por qué. Porque Jesús no quería ser famoso. No quería ser famoso. Hermano, pero si el Hijo de Dios hace milagros, echa fuera a los demonios, resucita a los muertos. Hermano, mire, Jesús es Jesús. Pues sí, pero él no quería ser famoso. Y algunos dirán, no de aquí de esta iglesia, sino de otros que nos ven en su casa a través de la televisión, porque nos ven. Algunos para juzgar y otros porque les gusta, pero nos ven. Dirán: no, ¿será que esa era una falsa humildad? ¿No será que era así Jesús como que queriéndose hacer así? Mire, Jesús les dice ahí: no, hombre, no se lo van a decir a nadie. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús no quería ser famoso. Porque la fama nos presenta un lado de las personas. La fama solo nos presenta una apariencia de las personas. Ayúdenme, por favor. Las mujeres primero. Menciónenme el nombre de un famoso. Patojas. Las mujeres, no. Patojas, el nombre de un famoso: Brad Pitt. Está bien. Yo sabía que iban a encontrar semejanza al que está predicando. Gracias, hermanas. Fíjese usted, yo esperaba que me dijeran otro, pero está bien. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, según yo me iban a salir con Jesús Adrián Romero, que Marcos. No, pero las hermanas son, pues, ni modo. Está bien, déjenlas. Pero saben que conocemos un lado de Leonardo DiCaprio y un lado de Brad Pitt. Son famosos. ¿Usted sabe por qué muchas de estas celebridades se casan y al poco tiempo se divorcian? Porque resulta que su pareja se fue a dar cuenta de que el lado que le habían presentado tenía otros lados. Y muy desagradables, ¿sí?
Y todas las hermanas maduras y centradas y correctas, Brad Pitt y el ganador de todos los Óscares de esta temporada, Leonardo DiCaprio. Pero si las patojas hubieran tenido más confianza, hubieran dicho, ¿cómo se llama aquel Bieber? ¿Va? Felices se ponen. Pero supieran que es patojo, es más moterazo que otra cosa. Y detrás de él hay un montón de conflictos y de clavos, ¿eh? Porque la fama nos da una imagen nada más. ¿Sí? La fama solo nos presenta un lado. Y yo no tengo nada en contra de ninguno de ellos. Que sigan con sus éxitos y todo lo demás. Pero ¿sabe que Jesús no quería ser así? Jesús quería que la gente lo conociera como Él era. Y aún el día de hoy Jesús no quiere ser famoso. Jesús quiere tener un contacto directo con cada uno de los que le buscan, de los que se acercan, de los es que viera que dice que pasó tal cosa. Eso es buscar fama. Y Jesús no busca fama. Jesús está buscando un contacto directo con cada uno de nosotros. Jesús está esperando que nos acerquemos, no para chiflarle, sino para abrazarlo tirado a sus pies y conocerlo. Y déjame estrecharte, y déjame tu rostro acariciar, y déjame tus pies enjugar. Y ¿sabe qué? Ese acercamiento es el que provoca la revelación. ¿Sabe qué produjo la revelación de Pedro? La cercanía con Jesús. Ese mismo Pedro se separó varias veces y tuvo sus conflictos, pero se le entregó a él y a toda la iglesia las llaves del reino, las llaves que lo abren todo. Escúcheme, cuando vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que nosotros mismos, por esa delegación, tenemos la autoridad de decir: esto no se hace, porque esto no es de Dios. Y porque aquí el único que merece la gloria es el Señor, el Rey de Reyes, el Cristo bendito, el que limpió mis pecados y con su sangre me hizo renacer a una nueva vida. Y tenemos la autoridad para permitir la fluidez del Santo Espíritu y nunca buscar ser famosos ni afamar a nadie. El único que merece toda la gloria y toda la honra es Jesús, el genuino y verdadero Hijo de Dios. A Él por siempre la alabanza y la adoración en todo tiempo, porque Él solo la merece. La autoridad la han recibido los que están parados sobre esa revelación. Y yo creo que aquí en este lugar todos nosotros estamos sobre esa revelación. Pero si hubiera alguien, voy a pedirles que se pongan en pie, por favor. Sé que me he extendido y sé que algunos de ustedes tienen que hacer, perdonen, pero era necesario para que esto, que es la introducción, quedará suficientemente claro. Quiero que cierre sus ojos y quiero que piensen esto: ¿en dónde está parada su fe hoy? ¿En dónde usted está puesto? ¿Cuál es la roca? ¿Cuál es su confianza? ¿Qué es lo que le hace estar firme aún en los momentos más difíciles de su vida? Porque si no es Jesús, si lo que le da seguridad a usted es su profesión, es su dinero, es su familia, si lo que le da seguridad a usted es su habilidad, su destreza, quiero decirle que se ha quedado afuera. Y el Señor quiere que usted entre, y que entre a tener la misma revelación que tuvo Pedro, para que usted sea edificado sobre el fundamento sólido, el fundamento que permanece para siempre. Señor,
Eres tan hermoso, Señor.